7 dice así la Biblia: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lea por favor el 2. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Verso 7, leámoslo juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por la lectura de tu palabra, Jesús. Ahora nos disponemos, Señor, a meditar en ella, a escuchar tu voz. Y estamos seguros, Señor, que tú harás una obra especial en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Vamos a hablar en esta preciosa hora acerca de el mensaje a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de hoy. Y para entender este mensaje del libro Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al verso 7, de lo que Dios le dio a Juan para que escriba y le comunique al ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Jesús, necesitamos de mirar el trasfondo histórico, lo que en el campo de la teología le llaman, o en el campo hermenéutico, el contexto del texto, lo que está detrás de él. ¿Por qué se dice lo que se dice aquí en esos versículos? ¿Y por qué se lo dice aquello a esta iglesia? Empecemos entonces por esta ciudad de Éfeso. Esta iglesia o esta ciudad primeramente era una ciudad cual su significado es o quiere decir deseo ardiente. Ese es el significado de la palabra Éfeso, deseo ardiente. No se sabe por qué, pero así era el carácter de sus habitantes. Ellos eran ardientes, en otras palabras, eran fervorosos. Eran fervorosos porque ellos tenían en esa ciudad una cultura muy rica. Esa provincia estaba junto al mar y había un centro, era el centro cultural. Y toda gente que se establecía allí era con un deseo, era con un propósito, era con un anhelo. Y ese anhelo que había de las personas que se establecían allí, el deseo, el propósito era crecer en conocimiento, porque ahí estaban las mejores universidades, estaban los mejores lugares para prepararse. Era una ciudad muy rica, era una ciudad muy orgullosa de lo que tenían. Era una ciudad que tenía una arquitectura hermosa y su cultura era una cultura mundial. Entonces, este lugar era un lugar muy especial. Pero así como era un lugar muy especial, era una ciudad donde tenían un deseo ardiente por la idolatría. Era tan pagano. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, en el versículo, del 1 al 34, léalo usted en su casita, anótelo para que lo lea en su casa.
Pero aquí dice que cuando llega Pablo a esta ciudad, cuando vino a Éfeso, se encontró con algunos discípulos de Juan y los bautizó en el nombre de Jesús. Pero también más adelante dice que ahí había un templo, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo pagano, el templo de Artemisa en griego. Y allá, digamos, en el templo del Imperio Romano se le llamó el templo de la diosa Diana. Ahí en ese lugar, ese templo de la diosa Diana, hermano, era un templo tan maravilloso, tan lujoso, que en ese entonces era una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué? Bueno, si hablamos de las 7 maravillas del mundo antiguo, alguien se recordará, una de esas 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. El faro de Alejandría, que era una biblioteca inmensa, preciosa. La estatua de Zeus en el monte Olimpo. Todo eso era la maravilla del mundo. Pero estaba también el templo de la diosa Diana, que por cierto, eso de la diosa Diana tiene un significado, que se confundieron con otro templo y la gente se confundía estos templos, tantos templos que habían allí. Pero era la cuna de la religiosidad. Cuando la gente quería ir a algún lugar, ofrecer algún rito, iban a Éfeso. Ese templo tenía aproximadamente, para que usted más o menos mire la magnitud, el tamaño de ese templo, tenía como 130 columnas. Eso era grande. Mire, este edificio creo que tiene como 12 o 15. Y ese templo tenía más de 130 columnas. Había sido hecho de mármol traído de Persia. Eso era una elegancia tremenda. Y dentro del templo había 18 columnas completamente bañadas en oro. Y ese templo, aparte de ser el templo, era el banco para la gente más rica. No llevaban el dinero a Bankia porque ya pasa, usted sabe lo que pasa. Los más ricos llevaban a guardar su dinero allí en ese templo de la diosa Diana, porque era tan respetado que ni los ladrones entraban ahí a robar. Entonces la economía mundial estaba dentro de ese templo. Miren, era tanto así este templo y esta gente de esta ciudad con un corazón ardiente, que ese templo tenía eunucos, como 100 eunucos, y tenía como 1000 sacerdotisas, mujeres sacerdotisas, que lo que inducían al pueblo era al pecado. Lo que inducían al pueblo era a la maldad. Inducían al pueblo siempre a cometer pecado contra Dios. Esta ciudad era tan importante que usted sabe estos Juegos Olímpicos se llaman Juegos de Atenas. Pero en ese tiempo, según los cálculos que se han hecho cuando Pablo estaba allí se llevaban a cabo, se realizaban los juegos más importantes. En ese tiempo eran juegos más importantes que los de Atenas. Y usted sabe que Pablo no perdía oportunidad. Un día a Pablo le tocaba ir o viajar hacia otro lugar, pero él mandó una carta y dijo: no voy a poder ir porque me voy a quedar aquí mirando por internet los Juegos Olímpicos de Éfeso. No, él dijo: voy a aprovechar la oportunidad para predicar la palabra del Señor. Y si usted mira en la Biblia, Éfeso fue el único lugar donde Pablo duró 3 años. No hay otro lugar. Él tenía espíritu misionero, iba abriendo obras, abriendo iglesias, pero Éfeso fue el único lugar donde se quedó 3 años, porque era una ciudad muy importante. Y porque cuando se llegaron esos juegos, oiga, llegó Pablo y dijo: esta es mi oportunidad de hablarle a gente que viene de todo
el mundo a hablarle del glorioso evangelio que me cambió, me transformó y puede cambiar la vida de muchas otras personas más. Así que Pablo se queda allí en este lugar predicando el evangelio. Mire, este lugar era tan religioso que dice la Biblia que un día, imagínense cuántos libros no tendrían en ese templo de diosa Diana. Dice que sacaron todos los libros de hechicería y tantas cosas más. Y el valor de ellos eran 50 ciclos de plata. Eso era un dineral. Imagínense la cantidad de libros que había ahí. Paganos, de idolatría, de hechicería, brujería, religión, etcétera, etcétera. Era tanto, pero que cuando llegó un hombre allí a predicar la palabra del Señor, un solo hombre pudo trastornar la vida de todos los ciudadanos de Éfeso. Oiga, ¿qué tal si todos los cristianos evangélicos se pusieran en ese mismo sentir? Trastornaríamos el mundo entero, porque tenemos la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. Mire, esta gente era tan idólatra que ese templo de la diosa Diana era un comercio tan grande y era una economía tanto que daba esa iglesia, que la gente decía: quiero un santito. ¿Dónde cree que iban? Al templo de la diosa Diana. Oiga, que quiero un librito religioso. ¿Dónde iban? Al templo de la diosa Diana. Que quiero hacerle, ¿cómo dicen eso? Quiero hacerle un maleficio a alguien. ¿Dónde iban? Al templo de la diosa Diana. Eso era un lugar de comercio tremendo. Pero un día se les quebró el negocio. Le dijo Pablo y comenzó a predicar que esos ídolos no sirven para nada. Y comenzó a decirle: yo tengo el verdadero Dios, al cual ustedes no conocen. Ese Dios es invisible y es poderoso, y es el creador de todas las cosas. Y comenzó a hablarle de Jesucristo. Y el negocio de la venta de los ídolos se les fue para abajo, se les fue a pique. Tanto así que dice la Biblia que aquellos hombres artífices que hacían estos ídolos para vender y alimentar a su familia, para tener sus negocios, sus entradas de dinero, dice la Biblia que se levantaron contra Pablo y comenzaron a hablar en contra de él los plateros. Uno de esos era llamado Demetrio, y que dice que habló con los demás porque con ellos obtenían mucho dinero, pero sin embargo ya casi no vendían, y se dieron cuenta que era Pablo el que estaba predicando. Así que entonces dice que se reunieron un grupo de personas, una multitud, y comenzaron a abalanzarse contra Pablo y comenzaron a decir por 2 horas, imagínense, y a decir, estaban incolorizados y estaban gritando frenéticamente, y decían y hablaban ellos y gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Estaban haciendo una protesta, pero de nada les sirvió aquello, porque el más grande de los grandes estaba con el apóstol Pablo, predicando, anunciando el glorioso mensaje del Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, esa era la ciudad de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso era tan importante, pero era tan religiosa. Pero a esa ciudad pagana, a esa ciudad llena de idolatría y de pecado, a esa ciudad llegó el apóstol Pablo. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 18, verso 18, dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedido de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos, y llegó a Éfeso.
y los dejó allí, y entrando en las sinagogas discutía con los judíos, dice la palabra del Señor Jesucristo, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y sale, y dice la Biblia, y salvó de Éfeso. Yo quiero que usted note algo allí. Mire, cuando Pablo llega a Éfeso, ¿con quién llegó? Lo acabamos de leer. Con Priscila y Aquila. ¿Y sabe qué hizo? Dice que los dejó allí. ¿Y sabe por qué los dejó allí? Porque Priscila y Aquila eran cristianos que estaban firmes en la doctrina del Señor Jesucristo. Estos hombres eran diáconos, pero eran diáconos que sabían manejar la palabra del Señor. Los dejó allí. Eran hombres que nada los movía de su fe. Era una pareja de esposo, hermano, pero que tenían claro en su mente quién era Dios y en quién habían creído. Tanto así que un día ellos, andando por Éfeso, se encontraron a un predicador que era de la línea de los de Juan el Bautista, pero él predicaba lo que él sabía, y de pronto escucharon de que lo que estaba enseñando Apolo no era así. Dice por ahí una historia, una teología, dice que que Apolo estaba diciendo que Juan el Bautista era el Mesías, y que eso es lo que estaba predicando. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, le dijo: hermano Apolito, quiero hablar contigo. Y dice la Biblia que lo sentaron y le explicaron la sana doctrina del Señor. Le dijeron: el Mesías es Jesucristo el Señor. El Verbo manifestado en carne es Jesucristo, Dios con nosotros. Y dice la Biblia que le explicó también la doctrina que Apolo entendió. Le llegó la revelación y creyó en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Usted sabe entonces cómo manejaba la doctrina estos diáconos, estos ancianos. Usted sabe cómo manejaban la doctrina, hermano. Como usted y yo tenemos que manejarla. No como pastor o misionero, apóstol, no. Como hijos de Dios necesitamos entender y comprender la doctrina de la palabra del Señor Jesucristo. Así que a esta ciudad llega Pablo. Y en este lugar, en esta ciudad de Éfeso, ¿Éfeso qué significaba? ¿O qué significaba en aquel entonces? Deseo ardiente. Y en esta ciudad, hermano, donde llegó Pablo, se organizó, se creó una iglesia con ese mismo sentir, con un deseo ardiente por servir y seguir al Señor Jesucristo. Se nació una iglesia con un amor tan grande, con un amor tan especial, con un amor tan sincero. Escuchamos en la mañana predicar, decir, hermana, con un primer amor precioso. Es sobre cada hermana, y yo no había hablado con ella lo que Dios me había dado en el corazón anoche. Y tenía un deseo tan ardiente, un amor tan grande por Cristo. Y en esta ciudad, según cuenta la historia, Juan, el apóstol Juan, se radicó allí después del destierro que tuvo por este emperador Domicio y que fue desterrado a la isla de Patmos. Cuando regresa Juan, se radica allí en esta ciudad de Éfeso. Es más, hay una tradición que dice que allí en Éfeso murió también María, la madre de Jesús, según la carne, y que sus huesos también quedaron enterrados allí. Miren lo que era Éfeso, era tan importante. Los Juegos Olímpicos, uno de los mejores templos de las 7 maravillas del mundo, la arquitectura, la cultura que ellos tenían, la cultura mundial, los monumentos. Era una ciudad llena de mucho orgullo por las cosas que tenían. Pero le pregunto yo hoy, ¿alguien se va de tu
Anteriormente eso estaba lleno de turismos, pero hoy en la actualidad, donde había una ciudad, ahora hay un silencio escalofriante y palúdico, porque donde antes había una ciudad, hoy es un desierto de ruinas de aproximadamente 6 kilómetros al diámetro. No hay absolutamente nada. Aunque allí existió un día una gran sociedad, aunque allí un día existió una iglesia con un corazón ferviente, hoy no queda absolutamente nada de lo que se cuenta en la historia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué testifica esto? Que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, no fue obediente a la advertencia que el Señor le hizo. No fue obediente. No se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque eso que dice la Biblia, si no te arrepientes, quitaré mi candelabro de en medio de vosotros. Si esa ciudad ya no existe, es más, si la iglesia ya no existe, hermano, es porque algo terrible pasó en aquel lugar. Así que le voy a invitar entonces, habiendo visto más o menos la historia de esta ciudad, lo que tenía esta ciudad, lo que significaba esta ciudad, ahora sí vamos a mirar entonces la Biblia, el mensaje que Juan escribe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante. Dice así: escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Bueno, ¿quién es ese ángel de la iglesia? No cabe la duda que se dirige a la iglesia, sí, pero el ángel de la iglesia, es decir, al anciano de la iglesia, se está dirigiendo al que ministraba la iglesia, al pastor, como se le llama hoy, pero al anciano de la iglesia. No está hablando con los ángeles celestiales, porque para ello no necesitaría escribirles. Él le comunicaría directamente, como lo hizo cuando dijo: anda, dile a Abraham que no le haga daño al muchacho. No le mandó una carta, se lo dijo directamente. Anda, dile a María que lo que hay concebido en ella del Espíritu Santo es. El Señor no necesitó mandarle una carta a un ángel celestial. Pero aquí está hablando son de los ancianos de la iglesia. Miren, pero ¿por qué le llama al Señor ángeles y no le llama tal vez ancianos? Porque para la iglesia los ángeles o los ancianos son pastores, pero esos pastores para el Señor son ángeles del cielo. Pero ¿por qué ángeles? No estoy hablando de forma espiritual, sino que le llama ángeles porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, si esta palabra ángel quiere decir enviado o mensajero, Cristo los escogió a hombres y los envió a estos ángeles con un mensaje del Señor. Si usted lee el libro de Malaquías, el capítulo 3, miren lo que dice Malaquías capítulo 3. ¿Usted sabe dónde está Malaquías? ¿Verdad que sí? Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y aquí yo envío mi mensajero, eso es mi ángel, el cual preparará el camino. ¿De quién usted cree que está hablando allí? De Juan el Bautista, porque era el que prepararía el camino para la venida del Señor. Así que esa palabra enviado o mensajero habla acerca de los ángeles que el Señor envía a predicar su palabra. Así que si volvemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Oiga, pero ¿quién es ese que tiene las 7 estrellas? ¿Quién es ese que dicta esta carta? Pues el que dicta esta carta dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es ese?
Ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué estrellas, hermano? Mire, Dios no hace comparaciones imprecisas. No, Señor. Dios no hace comparaciones imprecisas. Él le llama estrellas. ¿Por qué hacen las estrellas, hermano? Las estrellas brillan en el cielo. Las estrellas disipan las tinieblas. Eso dice Salmo 136, verso 9. Dice que las estrellas proclaman la gloria de Dios. Salmo 8, 4. Las estrellas guían a los hombres a Cristo. ¿Se acuerdan de aquellos que le iban a ofrecer los regalos al Señor? Una estrella lo guió hacia donde estaba Jesús. Entonces, las estrellas tienen su función. Por eso el Señor le da el nombre de estrellas a su iglesia, porque ella guía al hombre hasta la misma presencia del Señor Jesucristo. Así que Él no hace comparaciones, hermanos, que no tienen significado, imprecisas, no. Él hace comparaciones exactas. Y nos dice que Él tiene a estas estrellas. ¿Dónde las tiene, hermano? Dice, el que tiene las 7 estrellas. ¿En dónde? Estoy en el verso 1 todavía. La tiene en su diestra. Por eso, hermano, el enemigo siempre quiere atacar la iglesia y a los ancianos o a los ángeles en las iglesias, los pastores. Los atacan porque tiene un valor tan grande, pero no puede con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la diestra del Señor. La iglesia está escondida en la mano del Señor. Por eso Él dice, nada os arrebatará de mi mano. Porque si estamos en las manos del Señor, estamos seguros en Él y nada nos moverá de la presencia del Señor. Y miren lo que dice lo siguiente. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Oyó? Anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es ese que anda en medio de los 7 candeleros? ¿Quién es ese que anda en medio de las 7 iglesias? ¿Quién es ese que se pasea en medio de cada iglesia y de cada congregación? Ese es Cristo nuevamente. Es Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta, Él nos sostiene. Porque es una promesa. Mateo 28, 20 dice, mas yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que es muy alentador saber esto, iglesia, que Dios está en medio de su iglesia. Dios está en medio de su congregación. Dios está en medio de los santos. Lamentablemente, hay muchos que ignoran. Hay algunos que no se enteran que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Pero gracias a Dios por lo que hemos entendido, que Dios se pasea en medio de los 7 candeleros. Dios se pasea en medio de la iglesia. Dios se manifiesta, aunque muchos son indiferentes a la palabra, indiferentes a la presencia de Dios, aunque en muchos haya frialdad en sus vidas y han perdido el primer amor. Pero gracias a Dios por los que entendemos en cada culto que vamos, que Dios se pasea en medio de estas 4 paredes y Dios se mueve por los pasillos de este pequeño auditorio, y que Él es el que hace cosas grandes y maravillosas y preciosas en nuestra vida. Es alentador saber que Él está en medio de su iglesia. Aunque a muchos son indiferentes, aunque muchos haya frialdad, aunque muchos ignoren su presencia, ¿sabe algo que me gusta de mi Cristo? Es que eso no hace que Él
iglesia, Él se sigue paseando en medio de su iglesia, donde hay uno que le adora en espíritu y en verdad. Él, mientras tanto, seguirá paseándose en medio de su iglesia. Así que si tú no le adoras, no te preocupes. Si hay uno que le adore, Él se seguirá paseando aquí. Si tú no lo reconoces, no lo distingues, Él no se va a ir, Él sigue paseándose aquí. Aunque tú no lo recibas, Él seguirá haciendo obras maravillosas y milagros en el que cree en su presencia. Él se sigue paseando en medio de los 7 candeleros. Mire, hermano, esa característica de la iglesia de Éfeso, y la Biblia dice que Jesús, o Dios habla de esa iglesia y nos presenta sus características. Miren lo que dice el verso 2. Y yo quiero que usted lo mire con mucha tranquilidad. Verso 2. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras. Y yo creo que Jesús está aquí con nosotros. Y yo creo que Jesús te está diciendo a ti: yo conozco tus obras. Iglesia de Vallecas, iglesia de Europa, iglesia que escucha a nivel del mundo entero. Dios dice: yo conozco tus obras. Mire, Él conoce las obras. Y cuando Él le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, Él tiene en mente las buenas obras. Ahora le pregunto yo: ¿será que Él no sabía las malas obras que hacía la iglesia de Éfeso? Él sí las sabía. Pero sin embargo Él les dice: yo conozco tus buenas obras. Y no le saca a reducir las malas. Eso tenemos los humanos, que si alguien tiene 99 cosas buenas, siempre le mira las 100, la número 1, la mala. Pero Jesús dice: yo conozco tus obras. Y mira, y comienza a resaltar una lista de virtudes extraordinarias que tenía la iglesia de Éfeso. Es que cuando hay un amor, hermano, uno ve, no mira las faltas. Y si mira la falta, dice la Biblia que el amor cubre las multitudes de errores. Entonces el Señor comienza a hablarle de las virtudes que Él tenía y comienza a resaltar las virtudes, capítulo 2, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eso, cuando dice arduo trabajo, no habla de hacer una manualidad y ya sentarse. Cuando la Biblia dice arduo, usted va a mirarlo y investigue esa palabra, porque dice arduo trabajo. Eso quiere decir que suda la gota gorda, como se dice por ahí. Eso quiere decir arduo trabajo. Que está trabajando cansados, sofocos, sudados, pero sigue trabajando. Eso quiere decir arduo trabajo. Se lo leo y después se lo explico. Tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos ya, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso. Así los ha hallado, mentiroso. Miren, y dice un arduo trabajo. Esta iglesia de Éfeso trabajaba tanto, hermano, y como estaba en ese primer amor, ¿sabe lo que hacía? Todo lo que hacía, como dice la Biblia, de hecho o de palabras, lo hacía para la gloria y la honra del Señor. Era una iglesia que trabajaba en la obra del Señor, pero en una forma tan especial. Era una iglesia, permítame usar esta palabra, era una iglesia activa. Era una iglesia que trabajaba mucho por la causa misionera, por la predicación,
por la conquista de nuevas almas. Oiga, y esta iglesia, hermano, trabajaba para sostener la obra y sostener al misionero Pablo, y trabajaba esta iglesia, tanto así que el Señor dice: yo conozco el trabajo de esa iglesia. Yo creo que si el Señor hoy nos dijera a cada uno, yo creo que también Él diría: yo conozco el trabajo de la iglesia de Valleca, una iglesia que trabaja, sí, por nuevas almas, pero también trabaja por las obras misioneras. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Era una iglesia, hermano, que todo pastor quisiera tener. Y se lo voy a decir por qué. Mire, trabajaba arduamente en ganar las almas, pero no solamente ya las ganó y listo, se acabó el trabajo, no. Ellos tenían un trabajo de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudaban a los nuevos cristianos o creyentes en su crecimiento espiritual. No era una iglesia que se juntaban los hermanos que tenían 10 años de convertidos con los de 10 años. Era una iglesia que el hermano que tenía 10, 15 años en el evangelio se unía con el que tenía 1 año para ayudarlo a crecer en su vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo? Amén. Era una iglesia de trabajo de conservación, pero también era una iglesia, hermanos servidores, que tenía un trabajo de ser maestros. ¿Qué es eso? Que profundizaban en la palabra de Dios. Tenía una profundidad de Dios, su sabiduría, y era una iglesia que tenía una sana voluntad para servir al Señor Jesucristo. Era una iglesia, ahí está de ejemplo Priscila y Aquila. Comenzaron a adoctrinarlo, a enseñarle a Apolo, hasta que le fue revelada la palabra del Señor. No lo dejaron, no lo soltaron, sino que le enseñaban la palabra del Señor. Era una iglesia caritativa. Quiero decir, era una iglesia que hacía obra social también. Hacía buenas obras. Esa obra social que hacía la iglesia de Éfeso era para aliviar las situaciones de las familias. Era una labor material. Iban donde estaba el enfermo y le ayudaban al que estaba débil. Visitaban a los que estaban oprimidos. Era una iglesia que hacía obra social, trabajo caritativo. Oiga, qué bello trabajo de la iglesia de Éfeso. Era extraordinaria esta iglesia. Aunque tenía múltiples actividades, todo lo hacían no para su ego, todo lo hacían para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En la iglesia de Éfeso, hermano, no había. ¿Usted conoce un animalito que se llama zánganos? No digo zánganos malcriados, sino zánganos de un animalito. En la iglesia de Éfeso no había zánganos. ¿Usted sabe lo que hace ese animalito, no? Se van comiendo las raíces o el corazón de la planta. Hacen daño, hacen destrucción por dentro, aunque usted no lo ve por fuera, pero están haciendo destrucción por dentro. En la iglesia de Éfeso no habían zánganos. Habían hijos de Dios que buscaban el bienestar de la iglesia del Señor. Todo eso hacía la iglesia de Éfeso. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Lo mismo que el Señor nos dice a nosotros: yo conozco vuestras obras, y no nos saca las obras malas que hacemos, comienza a sacarnos las buenas obras que hacemos, pero lo hace con un fin, para que usted entienda algo que vamos a seguir mirando. Y comienza a decirle: yo conozco ese arduo trabajo, pero conozco algo también en ti, y conozco que tienes, ¿qué cosa? Después de arduo trabajo, ¿qué más dice el Señor? Se recuerda que hace 2 domingos atrás o 3, usted dijo a su hermano que él iba a tener paciencia, ¿se acuerda? Eso tenía la iglesia de Éfeso. No solamente la iglesia de Valleca, de Éfeso también. Yo conozco tu paciencia. Es importante la paciencia. Es otra virtud extraordinaria
extraordinaria de la iglesia de Éfeso. Mire, la paciencia, hermanos, ayuda a sobrellevar las persecuciones. La paciencia ayuda a sobrellevar la deshonra. La paciencia ayuda a sobrellevar la injusticia. La paciencia ayuda a sobrellevar las pruebas. La paciencia ayuda a sobrellevar las debilidades de otro. Por eso es necesario que tengamos paciencia, la paciencia del Señor. Era una iglesia que tenía paciencia. A veces hay cansancio en nuestras vidas, pero la paciencia nos hace otra vez reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Era una iglesia que tenía paciencia, pero sigue diciendo, dicen que tienes paciencia, pero que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir que los has sacado de la iglesia. Parece algo como contradictorio. Tenían paciencia, pero no soportaban los malos. Claro, a los que aparentaban ser apóstoles y no lo eran, los expulsaban de la iglesia de Cristo, que debe de ser limpia y sin mancha y santa ante la presencia del Señor. Era una iglesia que tenía paciencia, pero no paciencia para con el pecado, sino que el pecado le decía pecado y a lo santo, santo. Así que esta iglesia desarrollaba todo esto, hermano. Era una iglesia que no desmayaba. Era una iglesia que no se quedaba ahí estancada. Era una iglesia que no estaba conforme. Era una iglesia que trabajaba. Y era una iglesia que tenía mucha paciencia. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, otra vez le recuerda, arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice el verso 5, y les dice el verso 6, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, ¿es acaso el odio una virtud? Mire, todo sentimiento, permítame decirle esto y usted entiéndame, todo sentimiento es de Dios, pero depende de la dirección que se le dé a los sentimientos. Usted puede tener la virtud del odio, pero a lo malo. Así que odiar el pecado es una virtud. Amarlo es un error garrafal. El amor es una virtud, pero no el amor al pecado, sino el amor al Señor Jesucristo. Así que estos nicolaitas eran un grupo de personas. ¿Saben quiénes eran ellos? Los nicolaitas eran personas que se creían, como se suele decir ahora, la última Coca-Cola del desierto. Los nicolaitas, ellos eran los más sabios de la iglesia. Que el predicador estaba enseñando y decía, por cuanto decía el predicador, y por todo el mundo, y ya decía el otro y predicar el evangelio y ya terminaba. Ese la sabían todas. Eso eran los nicolaitas, según ellos los más sabios. Pero ¿sabe qué enseñaban? Enseñaban la fornicación. Y decían ellos que aunque ellos cometían cosas malas, ellos eran salvos por gracia. ¿Ah? Súper inteligente, pero ignorante la palabra. Solo ellos la podían entender, solo ellos la podían explicar. ¿Y sabe qué? No eran hombres de Dios. Y entonces la iglesia de Éfeso los hallaba mentirosos y los sacaba de las iglesias. Los expulsaban de las iglesias. Y sigue diciendo la palabra del Señor. El verso 5, verso 6. A los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces esta iglesia estaba haciendo lo que el Señor
también hacía. Era una iglesia que seguía los pasos del Señor. Era una buena iglesia. Trabajaba, hacía obra social, buscaba las almas, miraba a los que decían ser discípulos y no lo eran y los echaban fuera. Paraban a los que llevaban falsa doctrina, a los nicolaitas, y los paraban, los frenaba y les hacía ver la maldad que había en su corazón. Todo esto lo hacían, todo esto lo realizaban, todo esto lo hacían perfectamente. Pero el Señor les dijo: tengo algo contra ustedes. Tengo algo contra ustedes. Todo lo que hacían era bueno, iglesia. Pero hay algo que es mejor todavía. Tu servicio a Dios es bueno. El trabajo que haces es bueno. La paciencia que tienes es buena. Todo, hermano, el correr para un lado es bueno. El venir a ensayar los cánticos es bueno. El ensayar con los instrumentos es bueno. El hacer pro templo es bueno. El limpiar la casa de Dios es bueno. El hacer los refanes es bueno. El venir al ayuno es bueno. El hacer vigilia es bueno. Todo es bueno. Si tú corres de un lugar para otro haciendo cosas, todo eso es bueno. Pero hay algo que no debe de olvidárselo. Algo que se le olvidó a la iglesia de Éfeso, que sobre todas las cosas que hagamos o digamos, debemos de amarlo a Él sobre todas las cosas. A Él tenemos que amarlo más que a la misma iglesia, más que a la misma doctrina. A Él tenemos que amarlo sobre todas las cosas. ¿Sabe cuál fue la caída de la iglesia? La caída de la iglesia no fue porque dejaron de evangelizar. No, Señor. La caída de la iglesia no fue porque dejaron de hacer refanes. No, Señor. Esa no fue la caída de la iglesia. La caída de la iglesia no fue porque no hacían pro templo. No, eso no fue. Nada de eso fue. Mira, te voy a decir bíblicamente. Un día el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro lo había negado y se le apareció el Señor en el mar y dijo: venga, les tengo comidita. Le tenía pescadito, pan, les sirvió, comieron contentos ellos. Y cuando Jesús se dirigió a uno de ellos, a Pedro para ser más exacto, Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, ¿me servirás? No le dijo: Pedro, ¿has guardado la sana doctrina? No le dijo: Pedro, ¿has defendido la escritura? No le dijo: Pedro, ¿puedes reconocer a los que son falsos profetas? Pedro, ¿has aguantado los problemas? No le dijo: Pedro, ¿has tratado con el pecado en tu vida? No le dijo eso al Señor a Pedro. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Se da cuenta de lo que se da la Biblia? Entonces, ¿cuál fue la caída de la iglesia de Éfeso? No era que no hacían pro templo, no era que no hacían reuniones sociales, no era que no hacían reuniones de pareja, no era que no hacían escuelita dominical, no era que no hacían aquel culto antes de la escuela dominical, no era que no ayunaban los miércoles o sábados, no era eso. Lo que la iglesia de Éfeso había dejado es lo que Dios cada día nos recuerda. ¿Me amas, iglesia? ¿Me amas, iglesia? ¿Me amas con el corazón? ¿Me amas como yo te he amado? ¿Me amas como yo te amo siempre a ti? Qué difícil sería, hablo con los matrimonios en esta hora, qué difícil sería que venga tu esposa, los hermanos casados, escuchen, qué difícil sería que un día vengan nuestras esposas y nos digan: vea, mi hijo, ante la ley estamos casados y yo voy a cumplir todo
voy a cuidar a tus hijos, voy a arreglarte la casa, voy a ir a la recámara contigo, te voy a tener planchadita toda tu ropa, arreglaré la casa. Pero quiero que sepas una cosa, que aunque yo viva toda la vida contigo y te haga todo lo que tú me pides que yo te haga, te quiero decir algo, que no te amo, que yo amo a otro. ¿Cómo te sentirías tú? Aunque te cocina, te lava, te atiende, te arregla la recámara, pero te dice, quiero que sepas, no te amo. ¿De qué sirve entonces que en pleno verano a 40 grados de temperatura estés evangelizando? ¿De qué sirve que en invierno a bajo cero estés vigilando? ¿De qué sirve de que te estés tal vez hasta de pronto quemando haciendo pro templo, cuando realmente lo que importa es tu corazón que está lejos de Dios? Él dice, primero tienes que amarme y lo demás que haga lo recibiré con agrado, pero lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo tengo que amarlo a Él. El tiempo se me ha ido, pero permítame darle dos textos. Mire, yo no sé qué diría Dios si le decimos hoy al Señor, escuchen, Señor, mira, yo voy a ir a la iglesia entre semana, me esforzaré. Mira, Señor, yo te prometo que no habrá ni un fin de semana que no vaya a la iglesia. Voy a ir todos los días. Es más, si me nombran en un grupo, yo voy a trabajar, Señor. Si me nombran en algún liderazgo, me dejaré la piel. Pero ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer todo lo que esté en la Biblia. Si me dicen que deje de hacer esto, lo dejaré. Si me dicen que me deje de poner esto, me dejaré de ponerlo. Si me dicen que me ponga esto, me lo pondré. Yo voy a hacer todo lo que digan en la iglesia. Pero quiero decirte algo, que no te amo como al principio. ¿Qué cree que le diría al Señor? Mira, deja de hacer lo que estás haciendo, pero mejor ámame. Que lo más importante es que me ames. Porque cuando tú lo amas a Él, tú vas a hacer las cosas sin que se te digan. Lo vas a hacer por amor al Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aleluya. Parece fuerte, pero así es. El que no lo ama a Él, no es digno de Él. Y yo quiero decirte algo, y quiero que si del mensaje se te quede esto de aquí. 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Escucha, por favor, lee la Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es su Señor? Cristo. El que no ama a su Señor, el que no amare al Señor Jesucristo, perdóname, amigo presente, perdóneme, hermano, si usted se le diera el sentimiento, pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia, no te voy a decir mis palabras. El que no ama a Jesucristo, que se pierde el culto por ver la final de la Champions, que se pierde el culto porque hoy van a dar un estreno de película, que se pierde el culto porque es el cumpleaños de mi vecino, de mi vecina, de mi compañero de trabajo, y dice que aman a Jesús. Que se pierde el culto por cositas así raras. Pero
mira lo que dice la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. No acento bien, pero léanlo en su Biblia lo que dice. El que no ama al Señor Jesucristo, hermano, dice la Biblia, sea maldito. Eso dice la Biblia, no dice su Biblia, lo está leyendo. Exagerado el pastor lo que está diciendo. El que no ama a Jesucristo sea anatema, que quiere decir maldito. Y termina diciendo: iglesia, el Señor viene. Hay que amarlo a Él con todo el corazón, con toda nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto entonces? Y escúchenme, hermano. Yo no sé si mañana me cambien, pero escúchenme este mensaje. El dejar el primer amor, escúchenme, algo escuchamos en la mañana, pero le voy a aclarar esto. El dejar el primer amor es pecado. Ay, hermano, yo dejé el primer amor, estás pecando. Eso dice la Biblia. Mira dónde has caído. En otras palabras, dónde has pecado. Y le dice: pecaste en dejar el primer amor. Eso dice la Biblia. Entonces el dejar el primer amor es pecado. Hermano, yo le digo de mi vida, la mía, espero que la tuya sea igual. Yo me bauticé hace muchos años atrás, pero al pasar de los años, aunque me van viniendo los años, y cuando llegué aquí no tenía canas, no sé por qué me están saliendo ya en Valleca, pero aunque vayan pasando los años, hermano, yo quiero amarle más, yo quiero servirle más, yo quiero conocerle más, yo quiero hacer algo más por Él, porque cada día vivo ese amor que un día Él me mostró en la cruz del Calvario, y nunca dejaré de amarlo por nada de la vida. Yo tengo que vivir siempre en ese primer amor, el primer amor que tuve el encuentro con el Señor. Porque eso me enseña la Biblia. Eso me enseña la Biblia. Mire, subrayalo por favor en tu Biblia. Márcalo. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y mire lo que dice: el conocimiento. ¿Qué dice? ¿Y qué más dice? Pero el amor edifica. Escuche lo que dice la gente hoy en el siglo XXI. Necesitas conocimiento para edificarte. ¿Quieres tener una mejor empresa? Necesitas conocimiento. ¿Quieres ser más eficaz en tu trabajo? Necesitas conocimiento. Eso dice el mundo hoy, pero eso no es bíblico. Dice que el conocimiento no edifica. Lo que edifica la iglesia es el amor. El conocimiento envanece. Ya yo me sé el Apocalipsis, ya yo sé Daniel, ya yo sé interpretar toda la Biblia. El conocimiento envanece, pero el amor nos edifica cada día más en el Señor Jesucristo. Y le dice el Señor, le da un consejo. Se lo dejo para que usted lo analice en su casa. Y le dice: mira dónde has caído. Pero Dios no nos deja ahí tirado, nos da la solución. Y le dice: ¿saben cuál es la solución? Mira dónde has caído. Número 1, arrepiéntete. Arrepiéntete. Mira dónde has caído. No, pero yo dirijo bien, canto bien, entono bien, yo hago bien todo. Mira dónde has caído. Yo hago discipulado, pero mira dónde has caído. Puede que todos eso hagan, pero Él lo que quiere es tener una intimidad contigo. ¿Te acuerdas de Marta y su hermana? Hacía de todo, pero una hacía lo mejor. Estaba a los pies de Jesucristo. Mira dónde has caído. Ya no oras, ya no lees la Biblia,
Ya, claro, como tienes 15 años en el Evangelio, 20 años, 30 años en el Evangelio, ya no haces devocional en tu casa. Ya no. Ya pasas deportivamente. Mira dónde has caído. Ah, no, es que ya tenemos 40 años en el Evangelio. Arrepiéntete. Aún te hace falta más oración y más conocimiento de la palabra del Señor. No, es que como ya yo sirvo, ya yo soy profesional, ya yo sé cómo hacerlo. Esto no se trata de profesionalismo, esto se trata de un corazón contrito y humillado y una llenura del poder del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Pero eso se consigue con una intimidad con el Señor. Y finalizó diciendo, y les dijo al final: vuélvete a las primeras obras. Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Cuando recién te entregaste, te levantabas temprano a orar. Cuando recién te bautizaste, querías comerte la Biblia. Cuando recién llegaste a la iglesia, querías que te hablaran del Señor. Ahora como que te hostiga. Lleva 45 minutos de mensaje, aquí no termina, se está alargando esto. Recuerda dónde has caído. Ya no haces devocionales en tu casa. Ya no hay tiempo. Ya no, ahora hay tiempo para otras cosas. Ya me bauticé, ya recibí el Espíritu Santo. Ya está, ya se acabó. No. Vuelve a tus primeras obras. Estén sus pies, por favor. Yo no sé si usted, hermanos, se recuerde de esto. Yo no sé, hermanas, si usted se recuerda de esto. Pero aquí hay alguien contemporáneo conmigo, Maribel. Yo creo que tú te acordarás de esto, Maribel. Te acordarás de esto algunos hermanos aquí presentes. Y lo cantábamos con alegría y lo cantamos con gozo. Y dice: recuerda, oh hermano, aquel